El Mercedes-Benz 300 SL tiene su origen en las carreras, donde participó bajo la denominación W194. El W194 tenía una variante del motor M186, logró un gran éxito en las carreras de 1952 a pesar que su motor con carburadores producía solo 175 HP, menos que los autos de la competencia de Ferrari y Jaguar. Sin embargo, el bajo peso y la baja resistencia aerodinámica hicieron que el W194 fuera lo suficientemente rápido como para ser competitivo en carreras de resistencia. Mercedes-Benz desarrolló una nueva versión para la temporada de carreras de 1953 añadiendo inyección de combustible, llantas de 16 pulgadas y una caja de cambios instalada en su eje trasero. Su cuerpo estaba hecho de electrón, una aleación de magnesio, que redujo su peso en 85 kilogramos. Mercedes-Benz decidió no competir con este coche de aleación, eligiendo en su lugar comenzar a participar en la Fórmula 1 en 1954. En 1953, en una reunión de directorio, Max Hoffman sugirió producir un coche de gran premio basado en el W194, para satisfacer a los entusiastas adinerados de los autos de grandes prestaciones, en el floreciente mercado estadounidense de la posguerra. El nuevo director general de Mercedes, Fritz Konecke, aceptó el pedido de Hoffman de 1000 coches para garantizar el éxito de la producción. El 300 SL, cuya denominación es W198, se presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York de febrero de 1954. Además, se anunció la producción de un roadster más pequeño, el Mercedes-Benz 190 SL, después de que Hoffman encargara otros 1000 de ellos. El 300 SL y el 190 SL de Mercedes-Benz experimentó una respuesta positiva de los visitantes, y la producción comenzó en la planta de Sindelfingen en agosto de ese año. Al igual que los coches de carreras modernos, el 300 SL tiene un bastidor tubular, fabricado en acero. Un marco de este tipo proporcionaba una alta rigidez con poca masa. Los tubos delgados y rectos de cromo molibdeno se ensamblaron como triángulos, y el marco terminado pesó solo 82 kilogramos. Tenía una carrocería de acero combinada con un capó, puertas, salpicadero y tapa del maletero de aluminio para reducir aún más el peso. Se podían eliminar 80 kilogramos adicionales con un costoso cuerpo de aluminio, pero solo se fabricaron 29 unidades con esta opción. El gris plateado era el color estándar, todos los demás colores eran opcionales. El objetivo del diseño general era hacer que el vehículo fuera lo más aerodinámico posible. La anchura del bastidor tubular a lo largo de la cabina permitió que la línea del techo de la cabina se insertara considerablemente en ambos lados, reduciendo drásticamente el área delantera. La estructura también era bastante alta entre las ruedas, lo que prohibía la fijación de puertas estándar. La única opción, ya utilizada en el coche de carreras W194, que permitiría a los pasajeros pasar por su alto y profundo umbral, era una puerta de ala de gaviota que se abren hacia arriba. Entrar y salir del coche es problemático, por lo cual para facilitar la entrada el volante gira sobre su buje 90 grados lejos del salpicadero. El interior utilizaba telas de asientos con estampado de cuadros en 3 diseños posibles: gris y verde, gris y azul, y crema y rojo. La mayoría de los clientes optaron por la tapicería de cuero, que se convirtió en estándar en el Roadster. El espacio de almacenamiento para el equipaje está detrás de los asientos en el coupé. El maletero solo tiene una rueda de repuesto y un depósito de combustible. El Roadster estaba disponible con 2 maletas de cuero hechas a medida para el maletero más grande. Las ventanillas del coupé son fijas y se bajan en el Roadster. El motor Mercedes-Benz M198 es un motor de 6 cilindros en línea de 3.0 litros refrigerado por agua. Al igual que el Mercedes-Benz M194 de carreras, el 300 SL tomó prestado el motor básico M186 de 2 válvulas por cilindro, del turismo de lujo 300 de 4 puertas presentado en 1951.
Presentaba una culata de aluminio, una base diagonal de 30 grados, lo que permitía válvulas de admisión y escape más grandes que una junta horizontal estándar con el bloque del motor. Para mejorar el rendimiento, el M198 reemplazó los carburadores Solex triples de 2 cilindros del W194 con un sistema mecánico de inyección de combustible Bosch. Esto elevó la potencia del 300 SL de 175 caballos a 240 caballos a 6100 RPM. Otra característica de rendimiento fue la lubricación por cárter seco, que garantizó una distribución adecuada del aceite en las curvas de alta velocidad y redujo la altura del motor al eliminar un cárter de aceite tradicional. Una versión más potente del M198, con un árbol de levas deportivo radical y una relación de compresión de 9,5 a 1, se podía pedir sin cargo adicional para el coupé. Para poder instalar el motor M198 en un automóvil de perfil bajo, este se debió inclinar 50 grados hacia el lado del conductor. El resultado fue una mejor eficiencia aerodinámica y un enorme colector de admisión de aluminio fundido en arena, tan ancho como el motor. El motor estaba acoplado por un embrague seco de un solo disco a una transmisión de 4 velocidades. Permite una velocidad máxima de 235 km por hora, y una aceleración de 0 a 100 km por hora en 9,3 segundos. Posteriores cambios en la relación de transmisión permitieron una velocidad máxima de hasta 263 km por hora, esto convertía al 300 SL en el coche de producción más rápido de su época. Dependiendo de la relación del eje trasero, el consumo de combustible era de 17 litros por cada 100 kilómetros. La suspensión era una Mercedes-Benz W186 normal con una puesta a punto más deportiva. La distribución del peso de adelante hacia atrás está casi exactamente en el centro del vehículo. La suspensión independiente en las 4 ruedas permitía una conducción razonablemente cómoda y un manejo general notablemente mejor. La suspensión delantera consistía en horquillas dobles de longitud desigual, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos y una barra estabilizadora de torsión. La parte trasera tiene un eje oscilante de pivote bajo, brazos radiales y resortes helicoidales. Al estar articulado solo en el diferencial, el eje oscilante podría hacer que las curvas traseras sean traicioneras a altas velocidades o en carreteras en mal estado, debido a cambios extremos en la inclinación. Esto se remedió en el Roadster cambiando a una geometría de pivote alto. El 300 SL tenía los mismos frenos de tambor turbo autorrefrigerados que el Mercedes. A mediados de 1956, las ventas habían comenzado a caer, por lo cual la Junta decidió diseñar una versión convertible, y convertir la fábrica para producir una versión Roadster en mayo de 1957, para servir al mercado de California. El 300 SL Roadster se exhibió por primera vez en el Salón de Ginebra en mayo de 1957. La producción de un 300 SL descapotable implicó el rediseño de la cabina con umbrales más bajos para mejorar el acceso. El Roadster de 1420 kg pesa 125 kg más que el coupé, con 240 caballos, el Roadster tiene un poco más de potencia. Su marco tubular fue modificado para crear más espacio en el maletero, colocando la llanta de repuesto debajo del piso y utilizando un tanque de combustible más pequeño. El umbral inferior de la puerta proporciona una entrada más cómoda. Esto más la falta de techo fijo trajo la pérdida de uno de los elementos más característicos del 300 SL, las puertas de ala de gaviota. En el 300 SL Roadster también se hicieron cambios en las ópticas delanteras, de forma vertical, que agrupaban en una misma pieza las luces de carretera, de niebla e intermitencia, todo un avance para la época.
El eje trasero se cambió a una disposición de una sola articulación, con su punto de pivote ubicado a 87 milímetros por debajo de la línea central del diferencial. Esto mejoró el manejo, especialmente en las curvas, y la comodidad. La capota retraible era de lona y se alojaba en un compartimento detrás de los asientos. Esta capota supuso una revolución, su accionamiento era manual, pero era tan sencillo abrirla y cerrarla que se convirtió en la capota de lona de accionamiento más rápida del mundo. A partir de septiembre de 1958 estuvo disponible una opción con techo rígido. Este techo duro aumentaba el peso en unos 40 kilogramos. Del 300 SL se fabricaron 3.258 ejemplares entre 1954 y 1963, de los cuales 1.400 eran coupé y 1.858 eran roadster. Las dos generaciones del SL que le han seguido son grandes turismos, disponibles como coupé descapotable. El V8 SLS AMG debutó en 2009 como el sucesor espiritual del 300 SL Coupé original. Producido hasta finales de 2014, fue reemplazado por el AMG GT, con puertas tradicionales.